Siéntete bienvenido a un episodio más de La Última Profecía. El día de hoy veremos cómo fue la muerte de cada uno de los apóstoles de Jesucristo, incluyendo la muerte de Pablo y el apóstol Juan, este último considerado por miles de personas como un apóstol que no murió. Sin embargo, en este video te daremos razones bíblicas para creer que realmente murió por Cristo como todos los demás apóstoles. Bienvenidos a La Última Profecía. De acuerdo a las escrituras, hay diferentes características para que alguien se pueda llamar apóstol. Si no tienes estas 5 características, no puedes ser apóstol. Y son las siguientes: haber conocido personalmente al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, haber sido escogidos y enviados por Él, haber sido testigos de Jesucristo resucitado, entregar la vida por Dios y el Evangelio, y seguir a Cristo hasta la muerte. Pablo, en el libro de Corintios, maneja que los apóstoles murieron, todos, sin excepción alguna. Para que el apóstol escribiera esto, es porque en el sano juicio de los apóstoles, el morir por Cristo es vivir, razón por la que nos da a entender que el apóstol Juan también murió por Cristo. El único que no cumple con estos requisitos es Matías, que fue llamado para reemplazar a Judas el traidor. Y tampoco hay registro en la Biblia que encontrara a Cristo como lo hizo Pablo. Los primeros apóstoles fueron Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Judas Iscariote, Mateo, Tomás, Santiago, Bartolomé, Judas Tadeo y Simón. Hay que señalar que la muerte de los apóstoles son mayormente conocidas y explicadas por tradiciones más que por registros históricos. Ven y déjate llevar por este video para conocer cuál fue el final de cada uno de los apóstoles de Jesucristo. Bartolomé. Se dice que fue el único discípulo que vino de una familia real o noble. La tradición dice que predicó en India. Allí se dice fue desollado vivo, es decir, separaron su piel de sus músculos para morir así por causa del dolor de las infecciones y el desangrado. Muchas veces pintado como si llevara un abrigo de piel por esta razón. Andrés, hermano de Pedro, fue discípulo de Juan Bautista y predicó en Sitia, Grecia y Asia Menor. Su principal propósito fue traer a otros al Maestro. De acuerdo a la tradición, murió en Grecia cuando la esposa del gobernador se convirtió a la fe cristiana, y seguido a esto, el hermano se convirtió, acto que enfureció al gobernante y le mandó a arrestar. Cuando lo iban a crucificar, pidió que la cruz de él fuera en forma de X, porque era indigno de morir en una cruz igual a la que murió Cristo. Santiago el Menor, el hermano de Juan el apóstol. Aquí sí hay una documentación de su muerte. Encontramos en el libro de Hechos que fue muerto por decapitación a manos del rey Herodes. Santiago, hijo de Zebedeo, y fue el hermano del apóstol Judas, autor del libro de la Biblia que lleva su nombre. Existen 2 versiones de su muerte. La primera nos narra que el sumo sacerdote, Ana II, le ordenó negar a Jesús. Pero Santiago, negándose, subió a lo alto del templo y, aprovechando la concurrencia, se puso a predicar el evangelio. Esto enfureció a los fariseos y lo empujaron de lo alto. Mas no murió del golpe, sino que cuando observaron que continuaba con vida, lo apedrearon. Mientras Santiago rogaba por la vida de sus agresores, como tardaba en morir, fue golpeado en la cabeza por una masa de su verdugo. La segunda nos dice que fue crucificado en Egipto para después ser cortado en pedazos. Mi opinión es que pudo tratarse de 2 personas diferentes a las que se le atribuye una muerte por no negar a Cristo. Normalmente se piensa que fue aserrado. Judas Iscariote. Se dice que Judas vino de Judá, él era judío, y los demás eran galileos. Era el tesorero del grupo. Se dice que era nacionalista y que por eso seguía a Cristo para ver sus sueños realizados. Sin embargo, en Mateo 26, del 14 al 16, nos narra cómo vende a Cristo por 20 monedas de plata. Hoy día expertos dicen que fue una cantidad de poco menos de $400, lo que equivaldría en aquel tiempo a un salario de medio año, mas después por la culpa se colgó de un árbol. Judas Tadeo fue hermano de Santiago, el más joven, y la tradición nos dice que predicó en Persia,
y Asiria, se concentró en predicar a Cristo como un rey gobernante y no como un salvador sufriente. Se dice que fue a predicar a Edesa, que está cerca del río Éufrates. Allí sanó a varias personas y por ende varios comenzaron a creer en Cristo. Fue asesinado con flechas en el Arad. Mateo, publicano cobrador de impuestos, que se arrepintió y comenzó las enseñanzas de Jesucristo. Fue el primero en escribir la vida y con su evangelio se mostró al mundo entero las enseñanzas de Cristo. Este murió atravesado por una lanza en Abadaba, Etiopía. Pedro, Simón. Pedro, hijo de Jonás, fue un pescador, escritor de 2 epístolas que llevan su nombre. Fue el primero en decir que Cristo era el Mesías. Fue quien estuvo en el monte de la transfiguración. Fue quien vio resucitar a la hija de Jairo. También llegó a caminar con Cristo en el agua. También le negó. Sin embargo, todavía no había recibido el Espíritu Santo. Y cuando recibió el Espíritu Santo no le negó. Cuando fue llevado a ser crucificado, pidió que le colgaran de cabeza, porque no era digno de ser crucificado de la misma manera en la que Cristo había muerto. Felipe, se dice que vino del pueblo de Juan y Andrés, también fue pescador, y se cuenta que antes de morir, pidió que su cuerpo fuera cubierto en papiro y no en lino, porque no era digno de ser tratado como su creador. Murió cuando lo colgaron, privándole de comida y de agua hasta su muerte. Simón fue un nacionalista, devoto, amargo a la ley, odiaba a Roma, sobresalía por su fe. Muchos dicen que murió crucificado. Tomás, conocido como el incrédulo por no creer en la resurrección hasta ver a Cristo. Se dice que después de esto su fe fue muy firme, mas llegando a India, le encargaron la construcción de un palacio. Allí fue muerto por su fe, atravesado por lanzas, piedras y flechas. El apóstol del Pablo, si bien no conoció a Cristo como los demás apóstoles escogidos, Cristo se manifestó a él y le llamó como el último apóstol. Él era un perseguidor de la iglesia, pero lo hacía porque verdaderamente creía que él estaba haciendo lo correcto. Pablo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y también llegó a tener desacuerdos con otros apóstoles, mostrando gran virtud de Dios. Murió decapitado, enseñando la doctrina de Cristo, y decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Juan, conocido como el discípulo amado, tuvo una muerte interesante. La tradición nos dicta sin registro alguno que murió de viejo, tomando como base Juan 21:23, donde dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, que de ti. Sin embargo, en ningún momento Cristo dijo que no moriría, y una teoría muy buena basada en el libro que Juan mismo escribió nos narra que realmente murió. En Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, participante en la tribulación y en la paciencia de Cristo. Hay que resaltar la palabra tribulación y paciencia. ¿Por qué paciencia y por qué tribulación? Si vamos al significado profético de esa palabra, la palabra paciencia es un proceso de sufrimiento hasta la muerte, lo cual lo podemos ver claramente en Romanos 3:25, donde dice: atento en haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si sustituimos la palabra paciencia por muerte, nos puede dar un ejemplo de lo sucedido con Cristo y Juan. Atento en haber pasado por alto en su muerte los pecados pasados. Sin embargo, la palabra no ocupa el término muerte, ocupa paciencia para explicar el proceso de padecimiento de Cristo. Y si bien ocupa paciencia, entonces el apóstol del Juan nos puede estar narrando en el Apocalipsis 1:9 los últimos momentos de su vida. Entonces podemos deducir claramente que cuando le sumergieron en aceite hirviendo, a manera de burla, lo sacaron y lo dejaron ir. Y cuando esto sucede, él estaba siendo perseguido y escapó a la isla de Patmos, donde recibió la revelación de Apocalipsis y donde de manera encriptada declara que está padeciendo y lo hará hasta culminar ese proceso de padecimiento hasta su muerte. Mas antes de morir, toma el libro apocalíptico y lo oculta para que futuros lectores supieran
la verdadera razón de su muerte, ya que también él está narrando que fue participante de la paciencia de Cristo. Si sientes que te gustó y que te agradó este contenido, dale like para que veas más contenido similar a este. Compártelo para que seas de bendición a otras personas y también el Señor te va a bendecir. Te agradecemos tu tiempo y nos vemos hasta la próxima. Esto es La Última Profecía.